La mentira es una conducta humana universal. Todo el mundo mentimos en algún momento, ya sea para evitar un conflicto, proteger a alguien o protegernos a nosotros mismos. Pero ahora bien, ¿por qué se genera este comportamiento? ¿Por qué tenemos esta necesidad? Soy Janine Lupu, psicóloga con un enfoque holístico, y te doy la bienvenida a mi canal Itzicoyani. Hoy vamos a tratar un tema que me parece súper interesante y también muy controvertido, la mentira. Como bien has visto, el título del vídeo es Todo el mundo miente. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Y qué consecuencias tiene para nosotros y para los demás? Acompáñame a descubrirlo. Primero, debemos entender que la mentira actúa como una forma de protección. Muchas veces las personas mentimos para evitar enfrentarnos a nuestras emociones, pensamientos o incluso acciones. Por ejemplo, imagina que cometes un error en el trabajo y en lugar de admitirlo, dices que fue culpa de un malentendido o de otra persona. Esta misma mentira sirve para proteger tu autoestima y evitar las posibles consecuencias negativas de esa acción. Aquí es donde entra la importancia del autoconocimiento. Al mentir estamos generando una barrera entre lo que es nuestro yo auténtico y el mundo exterior. Y al final lo que realmente estamos haciendo al mentir es engañarnos a nosotros mismos, al no reconocer esa propia mentira. Reflexionemos un momento sobre esto. ¿Cuántas veces hemos mentido para evitar reconocer algo doloroso sobre nosotros mismos? Al conocernos mejor podemos entender qué hay detrás de nuestras mentiras y trabajar en ellas. Esto es lo que te va a permitir ser más honesto y más auténtico con los demás, pero también contigo mismo. Por ejemplo, pongamos el caso de que tiendes a mentir porque tienes miedo al rechazo. El fortalecer tu autoestima y detectar ese miedo al rechazo es lo que te va a ayudar a enfrentar ese miedo de una forma mucho más sana. Llegados a este punto, me parece muy importante mencionar que no todos los cerebros funcionan de la misma forma. Las personas neurotípicas, que representan la mayoría de la población, tienden a utilizar la mentira como mecanismo de defensa. Sin embargo, aquellas personas que tienen un cerebro atípico, ya sea por rasgos autistas, TDAH, etcétera, 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 pueden tener una relación con la mentira totalmente diferente. Por ejemplo, algunas personas con autismo pueden ser extremadamente honestas y encontrar difícil decir mentiras, incluso en situaciones sociales donde una pequeña mentira piadosa podría ser incluso útil. Por eso mismo no podemos generalizar y decir que todos reaccionamos de la misma forma ante la verdad y la mentira. Cada persona es única y nuestras diferencias neurológicas también influyen en cómo gestionamos la honestidad y la mentira. Por eso mismo no podemos generalizar a la hora de decir que todos reaccionamos de la misma forma en relación a la honestidad y la mentira, ya que cada persona es única. Sin embargo, si estamos hablando de este cerebro neurotípico, es verdad que hay un gran porcentaje de personas que tienden a utilizar, como hemos dicho, la mentira de forma de protegerse, como una forma de protegerse. Entonces, este matiz me parece importante, ya que no todos podemos siempre estar en el mismo saco. Aquí ha salido un concepto que es muy interesante, el concepto de mentira piadosa. Es aquella mentira que solemos usar para no decir de forma honesta lo que realmente pensamos, porque pensamos que de esta forma estaremos hiriendo los sentimientos de otras personas. Por ejemplo, imagínate que tu mejor amigo viene con un corte de pelo y tú le dices, no, te queda bien, aunque tú estés pensando que no le queda tan bien. Pero en ese momento tú valoras que el decirle esta mentira, comillas, piadosa, es mucho mejor que decirle la verdad directa. Entonces, generalmente valoramos un poco las personas en las interacciones sociales, qué es lo que podemos decir y cómo lo podemos decir. Reflexiona cuántas veces has usado la mentira piadosa de esta forma. Por otro lado, existe la idea de que no tenemos por qué decir siempre todo lo que pensamos. Esto se podría considerar como honestidad brutal, como decir las cosas sin filtros. Y esto puede verse como un acto egoísta. ¿Por qué? A veces es más fácil soltar aquello que pensamos y sentimos y dejar que el otro se encargue de gestionar sus emociones, en vez de hacernos nosotros responsables de aquellas cosas que sentimos y hacemos. De hecho, esto puede ser perjudicial para la otra persona. Entonces, tenemos dos extremos. Las personas que utilizan la mentira como mecanismo de protección, entonces las van soltando y se van habituando, al final es un comportamiento, y las personas que constantemente son demasiado honestos y al final es como echar al otro lo que tú estás pensando en este momento. Por ejemplo, volvemos al caso de decirle a tu amigo
que su corte de pelo no es el mejor. En vez de decirle es horrible, no pasa nada, no tienes que mentir, pero sí encontrar la forma de que aquella información que tú estás exponiendo sea tanto beneficioso para ti, para poder comunicarte, como para la otra persona. Entonces, esto es importante, la forma en la que nosotros compartimos la información. Tú piensas que no todo lo que pensamos tiene que saberlo el otro. Me refiero, no todos aquellos pensamientos que tú tienes son información relevante para las otras personas. Y hay cierta información que le puede hacer daño. O, en cuyo caso, puede responsabilizarse y cogerse una carga que no es suya, ya que tú le has contado ahí ciertos pensamientos o emociones que no sabías quizás gestionar y lo has compartido. La idea no es no compartirlo, sino aprender a cómo hacerlo, aprender a hacerlo de forma asertiva, pensando en las consecuencias que puede tener también para la otra persona. Esto no se trata de ocultar la verdad, ¿vale? Ahí está el matiz, ahí está la línea fina. Hay cosas que tú eliges comunicar al otro y hay cosas que tú eliges no comunicar. Si la persona está implicada dentro de lo que puede ser un contexto, una situación, y tú sientas que esa información sí que debe ser conocida por la persona, entonces ahí, si la ocultas, podría considerarse mentira. Pero en el caso de que se genere un contexto conversacional en que dos personas pueden, por ejemplo, tener una discusión o una conversación y tú no expresas realmente lo que estás pensando y sintiendo, pero no afecta directamente a la otra persona, ahí tendrías que valorar si es necesario o no es necesario comunicarlo, teniendo en cuenta el concepto de honestidad brutal que acabamos de mencionar, que me parece muy importante, ya que, como te digo, la línea es tan fina entre el echarle tu carga mental a la otra persona o quedártelo, manejarlo y compartirlo de una forma mucho más equilibrada. Aquí me gusta una frase que creo que es vital para muchas situaciones en nuestra vida, pero vamos a aplicarlo al tema de hoy. Cada vez que tú quieras comunicarle a una persona algo, lo que sea, lo que sientas, pregúntate, ¿esto es bueno para mí y para el otro? Si la respuesta es sí, mira a ver cómo se lo comunicas de tal forma que a la otra persona no le resulte chocante y que además te pueda dar un feedback positivo o un feedback que tú necesites en el momento. Entonces la frase es esa, esto es bueno para mí, esto es bueno para el otro, esto lo tengo que compartir, o realmente es solo bueno para mí porque así me libero de eso que estoy pensando, sintiendo o de eso que estoy guardando. O me lo guardo para evitar el dolor del otro, pero quizás la otra persona sí que le gustaría saberlo. En resumen, mentir es una acción humana común, que utilizamos por diversas razones. Al conocernos mejor a nosotros mismos, podemos entender nuestras motivaciones para mentir y en trabajar en ser más auténticos, más honestos, más comunicativos. Por eso es importante considerar las diferencias individuales y buscar ese equilibrio entre la honestidad y la empatía. Mi objetivo con este vídeo no es que tomes todo lo que he dicho como una verdad absoluta, sino que reflexiones sobre estos conceptos, sobre el concepto de mentira como protección, honestidad brutal, el tipo de cerebros, ¿vale? Un cerebro neurotípico o atípico, y que luego tú apliques en tu vida esta información. Se trata de aprender a definir nuestros valores y conocernos de forma que sepamos gestionar este comportamiento de manera saludable. Gracias por ver este vídeo y si te ha gustado no te olvides de darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!